Muy Gracias. bien, muchas gracias. Y también continuamos aquí con nuestra secuencia de presentaciones y a continuación Eugenie Tase. Hola, ¿qué tal? A ver, voy a poner muy grande. Creo que ya está, ¿no? Bueno, comenzaré. Bueno, yo soy Eutacé, soy una artista franco-peruana y actualmente vivo a las afueras de Lima, Perú. Mi práctica comienza en el 2012, tras el fallecimiento de mi madre después de tener un cáncer fulminante, y eso fue lo que me impulsó a mí a acercarme a la escultura en cartón de manera autodidacta. Había algo en la transformación de la materia y en ser una parte activa de esa transformación que me hacía de alguna manera creer que podía entender su muerte a través de ese proceso y hasta llegar a entender la muerte. Y me conmovía la fragilidad del material, ¿no? Veía en ese material como una mortalidad latente eh, que se podía sentir simplemente como al tocarlo, ¿no? Así fue como comencé lo que llamo las transformaciones como relato. Yo vengo en realidad de los estudios de teatro, entonces mi primer acercamiento a la escultura fue a través de contar historias. Entonces esta es mi primera muestra individual donde conté un cuento donde un personaje se transformaba en tres estados distintos. Esta tuvo, digamos, una muy buena acogida en la prensa y digamos que esta técnica y esta manera de trabajar el cartón me llevó a ser parte dos veces de una residencia en Italia, en la Luca Biennale, en la cual me gané en el 2019 el premio del público. También he participado en haciendo esculturas de gran formato en diferentes países, como en Estados Unidos, en Holanda y en diferentes zonas del Perú. Y he sido finalista en el concurso de escultura del Premio IPAE y también fui invitada para participar en una residencia y exponer en el Fullerton Museum en California, Estados Unidos. Mi lugar favorito de exposición ha sido el espacio público, no solo por el gran formato que manejo, sino también por el contacto con la gente que tiene el poner una escultura en la calle. Y la calle no solo fue un lugar de exposición, sino también de reflexión. Aquí hice una relectura de una parte desaparecida del homenaje que se hizo a San Martín para festejar el centenario de la República del Perú. La parte superior tenía a la diosa de la Victoria y en el terremoto de 1940 desapareció. También esa investigación que hice sobre la historia del distrito de Barranco en Lima me llevó a encontrar una antigua acequia que si bien ya no se ve, se llamaba Talana y que marcó parte del trazado urbano. Entonces, a partir de ella creé a esta diosa del agua que permaneció durante 2 años en el espacio público eh, y que los vecinos y las vecinas se lo apropiaron de manera muy ferviente. También participé en una creación colectiva que hicimos con Teresa Rey del grupo Yuyashkani para intervenir la icónica plaza de San Martín, que es el lugar donde la gente va a protestar en el Perú, bueno, sobre todo en Lima. Eh, y nada, hicimos este símbolo de la matria, que es un símbolo de reconciliación que aún sigue vigente dado la polarización política en la que estamos. Paralelamente a esto, tuve esta idea de trabajar sobre la transformación, pero también como ritual, ¿no? Y esto era hice lo que llamaba los ensayos para la muerte y eran un intento de resignificación del ritual de la muerte, del ritual del entierro. Y cogí un poco el lado ceremonial, ¿no? Teatral de la ceremonia del entierro y hice que colectivamente apreciemos cómo la materia desaparece, ¿no? A través del fuego. Eh, si bien a mí todo acercamiento a la muerte en una sociedad que le rehuye me parece esencial, creo que también había algo muy magnífico en las llamas de 4 metros que se hacían. Esta fue también, se hizo en plena ciudad
fue una experiencia colectiva muy bonita, pero que a veces quizás opacaba esta reflexión sobre la muerte, ¿no? Por eso ahora, después de estos años trabajando con el cartón, regreso a la caja y a esa mortalidad que yo siempre vi en el material. Y esto es un registro fotográfico que hicimos en una residencia que hice organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Lima y la Asociación Bufeo en Iquitos. Y la idea era trabajar sobre el hecho de que hemos creado un sistema de producción lineal donde las cosas se fabrican, se usan y se botan, ¿no? Y creo que de la misma manera concebimos nuestra vida. O sea, nosotros nacemos, vivimos muchas cosas y morimos, ¿no? Y se considera en esta linealidad que hay una desaparición, o sea, la muerte se considera la desaparición, y de alguna manera es verdad, o sea, cuando alguien muere, esa persona ya no está y no va a estar, ¿no? Pero si ampliamos la mirada a una escala del planeta, una otra escala temporal, toda la materia se transforma y hasta un cuerpo se va a transformar en tierra que se va a volver planta y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo que también esta visión de la muerte cortoplacista nos ha llevado a crear un sistema de producción eh, que podría estar originando la crisis, parte de la crisis climática actual que tenemos, ¿no? Esta es una de las líneas de investigación. Eh, pero también el cartón tiene otro lado, y ese otro lado lo experimenté durante la residencia que hice en el Urubamba, en Cusco, en la casa de Maleza. Porque el cartón tiene, por un lado, ser un elemento digamos, de desecho por excelencia, pero por el otro lado puede reintegrarse al ciclo del cartón. Y creo que es en esa bifurcación, en el hecho de que tiene la ciclicidad y la linealidad dentro, que podemos reconocernos y hacernos preguntas sobre la existencia a través del material. Entonces, hay algo muy conmovedor para mí en la unión entre la planta y el cartón. Eh, Porque de alguna manera hay una simbiosis pasajera, ¿no? Por un tiempo, digamos, el cartón va a gestar esta planta, pero al mismo tiempo la planta con las raíces, la tierra y el agua va a deteriorar el cartón, ¿no? Y entonces encontramos como una superposición de ciclos que nada, el ciclo de la vida, del nacimiento, del deterioro y de la muerte que se superponen gracias al tiempo, ¿no? Y a esta colaboración. Actualmente estoy trabajando en una exposición individual que está en Work in Progress, que se va a llamar Mater Materia, y donde parto de la idea de que de unir esta idea, ¿no? De que si bien cada uno tiene una línea de vida y de tiempo, que es válida y es única, somos una superposición de líneas, ¿no? O sea, hay gente que nace, muere todo el tiempo, y eso forma un tejido. Y justamente yo estoy proponiendo en esta exposición que cada quien haga una línea y que le integremos un gran tejido colectivo, dado que el tejido es nuestra palabra icónica hoy día. Y también me estoy atreviendo en este proceso a regresar quizás desde la memoria, a pensar sobre esta línea que se acabó, ¿no? Esta línea que se desdibuja, esta memoria que se va a través de un retrato que le estoy haciendo a mi madre. Entonces, nada, a mí lo que me interesaría sobre todo es seguir investigando. O sea, he necesitado fervientemente un quiebre en mi recorrido y estas líneas de investigación que les presento a mí me emocionan mucho y me gustaría seguir profundizándolas en residencia, asesoría, fondos, todo lo que hay. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oyeni. Muy interesante ver la trayectoria pasando por diversidad de formatos. Quienes hemos podido apreciar, quienes ven también la transmisión, comentarle que ustedes probablemente han visto, si fueron a alguna de las ediciones de Selvámonos, en las cuales Oyeni fue escenógrafa, podrán haber visto también estas experiencias de su trabajo en gran formato, y es muy interesante cómo ella ahora está pasando por todo este proceso de tejido vital. Efectivamente, tejido es la palabra icónica de la sesión del día de hoy. Y continuamos invitando tanto a Javier como a Jorge Villacorta, que se encuentra en la transmisión y en el chat, para que nos puedan brindar sus comentarios sobre el proceso de Eugenie, y también a otras personas que deseen
compartir y comentar acerca de estos interesantes procesos. Bueno, felicidades también. Me encantó tu trabajo en gran formato. Creo que tiene una potencia, sobre todo en espacio público, como bien mencionabas, eh, la incorporación de las obras al espacio público es un ejercicio de resignificación muy interesante en ambos sentidos. Y en este caso, tus obras creo que ya tienen una fuerza propia, una identidad propia. Eh, y pensando, vi que todos tus proyectos están desarrollados en Perú hasta ahora, si no me equivoco. No, en realidad estuve viajando por Estados Unidos, he hecho algunos en Europa. Ujú. Sí, eso. Ok, bien. Sí, hay una que esto lo comento igualmente para Alejandra, para Liz, para Lucía, que no lo comenté en su momento, pero es una oportunidad interesante. Eh, la misma red a la que pertenecen los centros culturales de España, como el que tienen en Lima, tiene la academia en Roma. Eh, la academia en Roma se destina exclusivamente para residencias de artistas de Iberoamérica. Entonces eh, es muy poco conocido el programa, lo abren un par de veces al año y realmente es una experiencia fantástica porque básicamente es una beca de producción durante periodos que van desde las 4 semanas hasta los 3 meses y coinciden con una generación de artistas de Iberoamérica, en donde además de intercambiar experiencias sobre sus prácticas artísticas, conocen la ciudad, conviven con expertos y tienen un proyecto de producción. Eh, entonces, esa es una muy buena oportunidad y lo recordé ahora con EU porque se han desarrollado ahí varios proyectos para espacio público. Entonces, pero igualmente funciona para fotografía, incluso para curaduría. Si hay por aquí curadores independientes, jóvenes, funciona igualmente y de pronto les puede tocar convivir en alguna generación con un artista de recorrido largo, ¿no? Como pues ahí ha tenido residencia recientemente, incluso Larry Bot, por ejemplo, gente que ya está consolidada. Entonces, bueno, esa recomendación la dejo ahí al calce, es la Academia de las Artes de España en Roma. Y yo volviendo a tu presentación, Eu, eh, simplemente decir que la parte me quedo con esta parte de espacio público, porque yo creo que sobre todo en las ciudades eh, que de alguna manera tienen estos espacios que se prestan para intervenciones en gran formato, es donde el ejercicio se redondea, es decir, donde esta obra que tú conceptualizas primero desde lo individual cobra un sentido en lo colectivo por este proceso de apropiación que mencionabas. Este proceso de apropiación a menudo se vuelve en la mejor retroalimentación para saber qué es lo que sigue en ese camino. La intervención en espacio público, si bien tiene muchos riesgos y tentaciones porque de pronto esa apropiación también eh, que puede ser muy exitosa, te hace caer en la tentación de que esto funciona y lo voy a repetir y ahora lo llevo a esta otra plaza y a esta otra ciudad. Creo que tiene también una capa muy fina que si logramos separar nos deja un gran aprendizaje para ir delineando y potenciando
la identidad de nuestra obra. Creo que una vez más, como lo comenté anteriormente, apreciar estas carpetas bidimensionales para proyectos que son completamente materiales, definitivamente no les hace justicia, pero lo que pude ver en las fotos, como ya te decía, es muy potente. Yo pensaría, por un lado, esta parte de la obra en gran formato es una línea de trabajo que creo que puede eh, persistir al mismo tiempo que otros ejercicios de producción, como esta línea que trabajabas en la última parte de la presentación, que era un poco más íntima, que era un poco más reflexiva y alejada de este gran formato que de pronto pierde esa intimidad, ¿no? Pero creo que mantener ambas líneas de producción, mantener este gran formato te va a permitir tener una retroalimentación permanente del público. Yo creo que también una parte, en el caso de Ciudad de México, por ejemplo, que es una ciudad que con todo el caos y toda la eh, esta prisa con la que se vive en esta ciudad, estas intervenciones en espacio público que se dan sobre todo en espacios que están en proceso de recuperación. El Centro Cultural de España, por ejemplo, está instalado justamente en el centro histórico de la Ciudad de México. Hay varias plazas que no son las plazas estelares como lo pueden ser el Zócalo de la Ciudad de México y tal, pero que son espacios muy interesantes que de pronto cobran un significado distinto cuando llega una intervención que de alguna manera recupera algún valor tradicional de esa plaza y lo resignifica hacia un lenguaje contemporáneo. Son oportunidades que aquí desgraciadamente hay que hablar de en el caso al menos de Ciudad de México, una poca infraestructura cultural que permite, para bien y para mal al mismo tiempo, de la producción artística, que cuando llega una propuesta, por supuesto, bienvenida, y si es una plaza que no le interesa a nadie, por supuesto, bienvenida con mayor razón, y son oportunidades que te permiten de pronto darle identidad a un espacio que no tiene por diversas razones, por desidia de la administración pública, por falta de vida, en el caso del centro histórico pasa mucho, falta de vida vecinal, que de pronto son espacios que están repletos de comercios, pero no vive nadie y a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde quedan desiertos y esa es la oportunidad justamente para darles un significado nuevo. Entonces, yo me quedo con esa parte, con la parte del gran formato en espacio público, porque si bien, como decía, es una tentación que te puede hacer caer muy fácilmente en la autocomplacencia, también es un ejercicio de contacto directo con un público completamente heterogéneo, un público no especializado, que no es el público del museo, que no es el público de la galería y que te va a dar una lectura que no vas a obtener en ningún otro lado. Mm. Bueno, muchas gracias, Javier. Em, sí, creo que le diste realmente en el clavo cuando hablas de la autocomplacencia, porque claro, puedes hacer estos seres muy grandes, son efectivos, ¿no? Entonces, ¿cómo no caer en esa trampa entonces ahora, no sé, llegué a ser uno de 5 metros? Y dije, ya, o sea, ya llegué a ser lo más grande que puedo, ya tengo que irme por otro lado, ¿no? Pero es verdad que es un contacto muy como horizontal con la gente y creo que eso es muy bonito. Y también además cuando lo pones en cartón, ni siquiera es piedra, si lo quieren destruir, lo destruyen. Entonces hay una especie de contrato tácito de civismo que se crea con la gente. Es verdad que yo lo aprecio mucho. A ver cómo regreso. Bien, muchísimas gracias, Javier y Eu. Acá les cuento la intervención de Jorge. Jorge Villacorta nos comenta que la combinación de planta y cartón
es una versión muy atractiva de lo que en el cine y la literatura se ha llamado como cyborg. En el cyborg u organismo cibernético está casi siempre, el cyborg está representado como una entidad que tiene de lo humano y de lo tecnológico digital, pero su caducidad es abierta y a veces deja de ser perecible. Y él comenta en este caso, Jorge Villacorta nos comenta, cómo el híbrido de Eugenie es de planta y cartón y por lo tanto sí puede entrar en ese proceso de ser degradable en un sentido muy amplio, ¿no? Degradable en el sentido de que esa materia se va a incorporar en el ecosistema, lo cual a su vez también, y ahí ya esa es mi acotación, ¿no? Lo cual también a su vez dialoga con la reflexión sobre el proceso del fallecimiento y el trascender la vida, ¿no? Y que también parte, y que es parte del inicio del proceso de reflexión que te lleva a este nuevo giro estético a partir de un fallecimiento, ¿no? Entonces es pertinente e interesante la reflexión sobre esa continuidad de la degradación entre esta creación de híbrido y planta. También pasé por interno, Eugenie, la foto del libro, pero le comento en general a quienes vienen la transmisión de que Jorge recomienda para este caso el texto de Donna Haraway, seguir con el problema, generar parentesco en el Tulhuceno. Tulhu, bueno, en general es difícil pronunciarlo, refiere a Tulhu, a Cthulhu, o a justamente se supone que intencionalmente no lo debes poder pronunciar porque si no ese ser mitológico levantaría su cabeza y sus pies que cruzan el Océano Pacífico. Entonces esa es parte de la mitología de Lovecraft. Y justamente Jorge nos comenta de que esta es una lectura con proyección desde la ciencia ficción muy libre, en donde todo ser tiene su lugar y debe ser incluido en el tejido de la vida. Esa es la propuesta y comentario de lo que nos indica nuestro querido Jorge Villacorta. Muchísimas gracias por darte tiempo, Jorge, y por aportar, eh, así sea mediante la versión virtual en el chat. Bueno, muchísimas Que gracias. también incluso, perdón, retomando esto que comenta Jorge, sobre todo estas últimas imágenes que proyectaste pueden ser también una referencia a la maternidad, ¿no? Es una reminiscencia como este ejercicio de un ser que crece consumiendo al otro, ¿no? Tal y como narrabas este proceso en donde finalmente el cartón termina cediendo y eventualmente terminará en un trasplante, supongo. Entonces es también una especie de maternidad, un proceso de maternidad en donde esta semilla finalmente, después de consumir buena parte de ese cartón, termina saliendo y yéndose a otro sitio, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Son muy bonitos disparadores. Creo que voy a seguir dándoles vuelta. Muchísimas gracias por la presentación y por los comentarios. Y nos acercamos ya, bueno, esta es la última presentación de esta primera